Bien, estimados estudiantes, hoy vamos a hacer este video sobre la segunda parte del cerebro anterior. En la primera parte de la charla vimos el cerebro anterior, primera parte diencéfalo. Ahora vamos a hablar sobre él. Perdón, vimos la primera parte sobre telencéfalo. Ahora vamos a hablar la segunda parte sobre lo que denominamos el diencéfalo. El diencéfalo se encuentra oculto de los hemisferios cerebrales. Recordémonos que los hemisferios cerebrales eran derecho-izquierdo, parte del telencéfalo, y esos hemisferios cerebrales cubren a las estructuras que se llama el tálamo, el hipotálamo y otras estructuras que vamos a estudiar más adelante. El diencéfalo es la región más rostral del tronco encefálico. El tronco encefálico es aquella parte que está más hacia adelante. Rostral significa rostro, enfrente del tronco encefálico. En las siguientes charlas que tengamos, yo les voy a enseñar lo que se denomina el tronco encefálico. Y diencéfalo significa día, y día es a través de. El diencéfalo está conformado por varias estructuras denominadas el tálamo, el subtálamo, el metatálamo, el epitálamo, el hipotálamo y la glándula hipófisis. El diencéfalo tiene tres subdivisiones según su función. El epitálamo, donde se encuentra la glándula pineal, que secreta hormonas, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. El suelo del diencéfalo está formado por el hipotálamo. Hipo es igual a abajo, tálamo es igual a cuarto o habitación, y en el hipotálamo está el control visceral, es decir, el movimiento de las vísceras como el intestino delgado o intestino grueso, y este hipotálamo conecta con la glándula hipófisis. El hipotálamo contiene centros implicados en las emociones, como por ejemplo llorar, gritar, estar triste, estar feliz, y se dice que este está más desarrollado en mujeres que en hombres. El diencéfalo se encuentra ubicado en una región que se denomina alrededor del tercer ventrículo. El sistema nervioso central tiene 4 ventrículos y se denominan 2 laterales, 1 tercero y 1 cuarto. El epitálamo está formado por 2 estructuras, la avénula y la glándula pineal. Aquí vemos la glándula pineal. Y la otra parte está formado por una región que se llama la avénula. El epitálamo tiene la avénula, y en la avénula vamos a encontrar que es un lugar de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es un lugar donde se conectan neuronas y transmiten información
Y en la avénula hay tractos sensitivos olfatorios. Quiere decir que está relacionado con el sistema de la olfacción y el tronco encefálico. La avénula también está unida con el tálamo. Y la avénula tiene un sitio de unión con el núcleo pulvinar. Más adelante en esta charla explicaré qué es el núcleo pulvinar y tiene un surco que se llama avenular. Aquí podemos ver la localización de la avénula. La glándula pineal es un órgano par mediano que se desarrolla a partir del techo del diencéfalo. Está ubicado por debajo del esplenio del cuerpo calloso. La semana anterior vimos el cuerpo calloso, que tenía un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Debajo del esplenio del cuerpo calloso está la glándula pineal y por arriba de los colículos del mesencéfalo, que veremos la semana siguiente. El diencéfalo tiene una característica, tiene núcleos y los núcleos son concentraciones o regiones de sustancia gris que pueden estar separadas por sustancia blanca. Los núcleos que encontramos en el epitálamo se denominan avenulares lateral medial por su relación con la vénula, pretectales y del órgano subcomisoral, los núcleos avenulares y mediales son los que están ubicados en el trígono de la vénula. Y los núcleos pretectales están ubicados en el área pretectal que sirve de límite con el mesencéfalo. Esta región, que les expliqué anteriormente, llega hasta la comisura posterior del cerebro. Recordémonos que en el telencéfalo hay dos comisuras, la anterior y la posterior, y son de sustancia blanca. En el epitálamo hay sustancia blanca y une la vénula con los núcleos interpedunculares, y estos núcleos interpedunculares son aquellos de los pedúnculos cerebrales que hablaremos en la siguiente charla. El tálamo es una estructura par. Tálamo significa habitación, pero también tálamo puede significar lecho. El tálamo nupcial es la habitación nupcial. Entonces es como una habitación, por eso se llama tálamo. Es una estructura par formada por los núcleos derivados del tálamo dorsal. Es un tálamo derecho y un tálamo izquierdo. Y se extienden desde el foramen interventricular en los ventrículos del cerebro hasta el segmento mesencefálico en el cerebro medio o mesencéfalo. El tálamo está relacionado con la cápsula interna que lo separa del núcleo caudado, del núcleo lenticular. En dirección anterior está relacionado, ahora sí, con el núcleo caudado, con el fórnix o trígono y con el atrio. Aquí vemos los núcleos caudados
y a su vez el tálamo. Y su relación que tiene con el ventrículo. Aquí vemos el tálamo, que es par. Y estas regiones que vemos acá son los ganglios basales. En la parte superior, ustedes ven marcados ahí los núcleos, el tálamo está relacionado con el cuerpo del núcleo caudado. El núcleo caudado va a estar formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. En dirección inferior se relaciona con el hipotálamo. El tálamo es el sitio de relevo de tractos sensitivos. Tiene conexiones con el hipotálamo, con el cerebelo, con la corteza cerebral, con el globo pálido y con el cuerpo estriado. Externamente, el tálamo tiene una forma como de un ovoide. Va a tener dos extremidades, una anterior y una posterior. Asimismo, el tálamo va a tener cuatro caras. Las caras se van a llamar superior, y si tiene superior tiene inferior, una lateral y una medial. Su extremo anterior está relacionado con el núcleo caudado. El extremo posterior está relacionado con el pulvinar o formado con una estructura que se llama el pulvinar, en cuya parte la porción inferior se encuentran los cuerpos geniculados lateral y medial. La cara superior del tálamo está relacionada con la estría medular del tálamo, que lo separa del núcleo caudado. Esta estría medular tiene que ver con la vénula que habíamos hablado. La cara inferior está relacionada de adelante a atrás con el hipotálamo, con la región subtalámica y el mesencéfalo o cerebro medio. 2/3 de las personas, perdón, la cara medial del tálamo forma parte del tercer ventrículo y entre el 70 y el 85% de las personas puede ser que su tálamo esté unido en su cara medial o estén unidos. La cara lateral del tálamo se relaciona con la cápsula interna, que lo separa de los ganglios basales. El tálamo, como vemos acá, en esta figura, el tálamo pues está formado por núcleos. ¿Y qué son esos núcleos? Son reuniones o segmentos de sustancia gris separados por sustancia blanca. Según su localización les dieron su nombre. Entonces, estos se llaman los núcleos anteriores, dorsales, intralaminares, mediales y medianos, ventrales, reticular y el complejo nuclear posterior. Los núcleos anteriores, porque están en posición anterior del tálamo,
Este es anterior. Son tres grupos: anterodorsal, anteromedial y anteroventral. Anterior. Estas fibras a estos núcleos llegan generalmente fibras del cuerpo mamilar. Ese cuerpo mamilar lo veremos en la siguiente clase. También tienen que ver con el sistema límbico, y el sistema límbico es mucho de emociones y la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo tiene que ver con dolor. El núcleo pulvinar a su vez se divide en cuatro grupos: anterior, inferior, lateral y medial. Este es el núcleo pulvinar y se divide en una región, como habíamos dicho, en esos grupos. En los grupos anterior, inferior, lateral y medial. El núcleo pulvinar anterior es difícil de diferenciar. El inferior es el que está ubicado en la porción inferior del pulvinar y se extiende en dirección anterior por debajo del complejo nuclear ventrobasal y en dirección medial a los núcleos intralaminares. Aquí llega información que posteriormente se trasladará hacia la corteza visual. El núcleo pulvinar lateral también tiene que ver con la vía óptica, y el núcleo pulvinar medial se encuentra en la porción inferior y medial. Aquí tiene que ver con información que viene de las cortezas parietal, temporal y del cíngulo. Los núcleos intralaminares son grupos nucleares que están ubicados dentro de la lámina medular interna. Va de la región posterior, o mejor dicho, de la anterior a posterior del tálamo. Llegan sus fibras desde el cuerpo estriado hasta la corteza cerebral. Y los núcleos intralaminares se denominan el núcleo central, medial, que llega hasta las cortezas prefrontal y orbitofrontal. El núcleo centromediano, que es el más grande de estos núcleos, y sus fibras llegan a la corteza motora y al cuerpo estriado. El núcleo central lateral, que sus aferencias llegan hacia las cortezas parietal y temporal. El núcleo paracentral, que llega hasta la prefrontal y occipital, y el núcleo parafascicular. Los siguientes núcleos son los mediales. Están formados por el núcleo medial dorsal y el núcleo medial ventral. El núcleo medial dorsal es el más grande e importante de esta región y recibe sus fibras de la región subcortical del cuerpo de la amígdala, los núcleos basales o ganglios basales, la formación reticular del mesencéfalo y otras regiones del tálamo. Entonces son los denominados mediales o internos. Mediales o internos que están en esta región. El núcleo medial dorsal
es un núcleo grande que llega sus fibras desde la corteza prefrontal y a su vez este núcleo se va a dividir en núcleos que se denominan lateral o parvocelular. Parvo es que tiene células pequeñas, medial o magnocelular que tiene células grandes y porción paralaminar que va pegado a las láminas de sustancia blanca que tiene distintos tamaños. El núcleo medial ventral es el más pequeño de esta región y tiene células que tienen actividad de acetilcolinesterasa. Los núcleos medianos están ubicados en la porción medial del tálamo, van desde el foramen interventricular hasta la comisura posterior del cerebro. Los núcleos se llaman paratenial, porque van paralelos a la tenia, y la tenia que es una estructura de sustancia blanca que tiene forma como de un gusano, una culebra. Paraventricular, paralelos al ventrículo, reuniens y romboide porque tiene una forma de romboide. El paratenial está ubicado en dirección inferior y superior a los núcleos anterodorsal y paraventricular. El paraventricular está ubicado en dirección inferior al núcleo paratenial y en dirección superior y posterior a la adhesión intertalámica. Acuérdense que en las caras mediales se puede unir el tálamo. Y según su relación se puede dividir en núcleos paraventriculares anterior y posterior, y el núcleo reúnen está en dirección ventral a la adhesión intertalámica. El núcleo romboide está en dirección inferior al tercer ventrículo, al epéndimo, que es donde nace el tercer ventrículo. El complejo nuclear posterior del tálamo está en dirección al núcleo pulvinar. Ahí vamos a encontrar en dirección inferior al núcleo que se llama dorsal medial y al núcleo dorsal del cuerpo geniculado. Los cuerpos geniculados los veremos más adelante. El núcleo anteromedial, también llamado núcleo limitante porque hace un límite entre las paredes, está por debajo del núcleo pulvinar. Y el núcleo posterior y el suprageniculado. ¿Por qué se llama suprageniculado? Porque está arriba o superior al geniculado. El núcleo reticular está ubicado en la cara lateral del tálamo, entre la lámina medular externa y la cápsula interna. Los núcleos ventrales forman la mitad inferior del tálamo y se dividen en un complejo que se llama ventrobasal, es decir, ventral hacia la base, ventral medial hacia la línea media, ventral lateral hacia afuera de la línea media, el núcleo ventral anterior, ventral intermedio, ventral posterior interno y ventral posterior parvocelular o de células pequeñas. El complejo ventrobasal está formado por los núcleos ventrales posterolateral y posteromedial. Aquí vienen fibras que vienen desde el haz estinotalámico, es decir, espina, médula hacia el tálamo y hacia el lemnisco medial, y van hacia la circunvolución poscentral. Esta circunvolución poscentral se encuentra en la cara superolateral del telencéfalo, posterior al surco de Rolando. El núcleo ventral posteromedial está ubicado en dirección medial al núcleo ventral posterolateral y en dirección lateral al núcleo centromediano. Este núcleo tiene células pequeñas, por lo que también se llama parvocelular. Siempre que vean en salud, en anatomía, en odontología, en patología, parvo viene de pequeño. Por eso cuando uno estudiaba le llamaban, yo estoy estudiando los párvulos, porque los párvulos son los pequeños.
y vienen hacia el lemnisco trigeminal. El complejo nuclear ventral medial está ubicado en dirección medial al complejo ventral lateral y está formado por los siguientes núcleos: ventral medial basal, ventral medial principal y submedial. Tiene aferencias del gusto, o sea que ahí llega la información sobre lo que estamos degustando o de lo que estamos comiendo o saboreando. El complejo ventral lateral se ubica entre los núcleos reticular, dorsomedial del tálamo, y tiene los núcleos que se llaman anterolaterales anterior y posterior. Este complejo anterior recibe información del globo pálido. ¿Quién forma el globo pálido? El lenticular. Y manda información a la corteza premotora que tiene que ver con el movimiento. El núcleo ventrolateral posterior recibe información del cerebelo. La corteza motora tiene que ver con movimiento fino. Y el complejo ventral lateral está ubicado entre los núcleos reticular y dorsomedial del tálamo. El núcleo ventral anterior tiene una porción más grande denominada división principal y una porción que contiene células grandes denominada división magnocelular o de células grandes. Y este es el bendito tálamo, este que vemos acá. Este es el tálamo de lo cual estamos estudiando y sus diferentes regiones, como podemos ver acá. Todas las regiones que tiene y su relación con las diferentes estructuras, por eso sus aferencias. El tálamo tiene una sustancia blanca. La sustancia blanca tiene los siguientes nombres: láminas medulares externa e interna, fibras intertalámicas, periventriculares, las radiaciones auditivas ópticas, los lemniscos lateral y medial, los lemniscos cestinal y trigeminal y las radiaciones talámicas. Cada una de ellas llevan información hacia otras regiones del tálamo y del cerebro. Por eso es importante conocerlos. Bien, por ejemplo, la lámina medular externa está formada por láminas o fibras de sustancia blanca. Se llaman láminas por su disposición. Son como hojas que llevan información y que van del núcleo reticular al complejo ventral lateral del tálamo. La lámina medular interna es la sustancia blanca que rodea los núcleos anteriores del tálamo en forma de una Y o Y que separa las porciones medial y lateral del tálamo. Los núcleos medianos se comunican con el tálamo y el fascículo longitudinal posterior mediante las fibras periventriculares alrededor del ventrículo, que están abajo del tercer ventrículo. El tálamo es el sitio de relevo de la vía auditiva. Por ejemplo, el cuerpo geniculado medial recibe fibras de la vía auditiva a través del lemnisco lateral. Lemnisco también son fibras de sustancia blanca que comunican una región con la otra. Y el cuerpo geniculado medial del tálamo recibe información del sistema auditivo. El subtálamo es la porción del tálamo que está, o la porción que está ubicada por debajo del tálamo. Se origina durante el desarrollo del tegmento o segmento mesencefálico, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente charla, de los núcleos basales y del hipotálamo. Se le considera el sitio de relevo de la vía extrapiramidal, y la vía extrapiramidal tiene que ver con el movimiento que lo podamos hacer bien. Por ejemplo, agarrar una cuchara, agarrar un tenedor, un cuchillo, un lápiz, un lapicero, escribir, teclear en la compu, etc.
En el subtálamo vamos a encontrar un núcleo subtalámico que se encuentra en el extremo inferior entre la cápsula interna de sustancia blanca y la zona incierta. Y este núcleo representa las aferencias del globo pálido. ¿Quién forma el globo pálido? El núcleo lenticular. Acuérdense que los ganglios basales están formados por el núcleo caudado, el lenticular que está formado por el globo pálido y el putamen y el claustro o antemuro. El metatálamo es la parte que está formada por los cuerpos geniculados medial y lateral y están ubicados en dirección inferior hacia el pulvinar. Por eso encontramos un núcleo que se llamaba el suprageniculado. Está formado entonces por los cuerpos geniculados medial y lateral. El cuerpo geniculado tiene que ver con las fibras auditivas y el cuerpo el medial y el lateral está relacionado con las fibras ópticas. Veamos acá los cuerpos geniculados. Aquí vemos los cuerpos, solo que salga el láser. Cuerpo geniculado. Acá está. Aquí está el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. A esto se le llama el metatálamo. Como ya les decía, el lateral forma la vía óptica y el medial la vía auditiva. Los cuerpos geniculados medial tienen los núcleos que se llaman ventral principal, dorsal y medial magnocelular. El ventral tiene células pequeñas y recibe aferencias que tienen que ver con la corteza auditiva. El núcleo dorsal tiene aferencias de la corteza auditiva también en su porción anterior. El núcleo medial magnocelular está formado por células grandes y tiene que ver también con información generada de la corteza parietal y de la circunvolución poscentral. Y se dirige hacia la corteza temporal que tiene relación con la audición. El cuerpo geniculado lateral tiene células que se llaman núcleos geniculados laterales, dorsales y ventrales. Los núcleos geniculados laterales reciben fibras de la vía óptica y estas a su vez tienen 6 capas de células. Los dos cuerpos geniculados tienen una fibra o una hoja que se llama hoja intermediaria que los separa entre sí. El hipotálamo forma el piso del diencéfalo y también forma el piso del tercer ventrículo. Va desde la lámina terminalis en dirección posterior hasta el cuerpo mamilar del mesencéfalo. Funciona como un control autónomo donde parten las aferencias hormonales y nerviosas. En el hipotálamo vamos a encontrar, yendo de adelante hacia atrás, la neurohipófisis, el infundíbulo de la neurohipófisis, el quiasma óptico, el tracto óptico, el área preóptica, el tuber cinerum y el cuerpo mamilar. La neurohipófisis corresponde a la porción posterior de la glándula hipófisis. La hipófisis se divide en dos partes, adeno y neuro. Neuro es posterior, adeno es anterior. Esta región de la neurohipófisis presenta una eminencia o una saliente. Se llama la eminencia mediana. En esta región, en el infundíbulo, que es como el tallo, vamos a tener el quiasma óptico, el tracto óptico, donde se va a encontrar el cuerpo geniculado lateral relacionado y estas fibras que van hacia el colículo superior del mesencéfalo.
El quiasma óptico es parte del diencéfalo. Tenemos nuestros dos ojos, atrás de los glóbulos oculares está el segundo par craneal, el nervio óptico. A nivel de la base del cráneo en la silla turca, antes tiene el quiasma, se entrecruzan las fibras, derecha pasa a la izquierda, izquierda va a la derecha, y por eso es que está relacionado con el diencéfalo y el hipotálamo. Internamente, el hipotálamo va a tener una sustancia gris que se divide en tres zonas. Esta zona se va a llamar la zona periventricular, porque está alrededor del ventrículo medial y lateral. El área hipotalámica anterior está formada por el núcleo hipotalámico anterior, el núcleo periventricular, el área preóptica antes de la visión, que tiene los núcleos preópticos lateral, medial, mediano y periventricular, y el núcleo hipotalámico anterior, donde está relacionado con la columna del fórnix. El fórnix o trígono cerebral lo vimos en nuestra primera charla, y era aquella estructura de sustancia blanca que tenía forma como de una pirámide. El núcleo supraóptico, que contiene células neurosecretoras. El núcleo supraquiasmático, el núcleo preóptico, donde vienen aferencias del sistema óptico. El área hipotalámico dorsal va a tener los siguientes núcleos: dorsomedial, endopeduncular, endodentro pedúnculo de los pedúnculos cerebrales, que los veremos en la próxima clase, y del asa lenticular. El área hipotalámica intermedia tendrá los siguientes núcleos: el núcleo dorsomedial, que está por encima el núcleo dorsal por encima del dorso medial, el núcleo arcuato, el núcleo periventricular, los núcleos tuberales laterales y el núcleo ventromedial. En la región hipotalámica lateral vamos a encontrar los núcleos tuberales laterales. En la región posterior vamos a encontrar los núcleos premamilar antes de los tubérculos mamilares, por eso se llama premamilar, que esto ya es del segmento del cerebro medio o mesencéfalo, ventral, dorsal, lateral, medial, y el cuerpo mamilar y supramamilar. Va a tener sustancia blanca que está formada por redes o fibras aferentes y eferentes. La hipófisis es una glándula endocrina impar que se encuentra a nivel de la silla turca en el hueso senoides. Presenta un lóbulo anterior o adenihipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenihipófisis embriológicamente deriva de la faringe. Tiene diversas funciones, la secreción de hormonas, y tiene tres porciones: una porción que se llama tuberosa o cinerum, que cubre el infundíbulo; una porción distal que se llama, que es anterior, y una porción intermedia que limita a la porción posterior. Entonces aquí vemos la hipófisis, silla turca, porción anterior, porción posterior, y la limita a la porción intermedia y el infundíbulo. La hipófisis se encuentra en la celda hipofisiaria silla turca, huesos senoides. Está formada por una porción ósea y una porción fibrosa. La porción ósea, huesos senoides, clinoides anteriores, clinoides posteriores. La porción fibrosa, la dura madre que la cubre y forma una celda. La hipófisis está relacionada con el quiasma óptico en su porción superior, con el tercer ventrículo, con el diafragma celar
Está vascularizada por el sistema porta hipofisiario, así se denomina, y la glándula hipófisis está irrigada por las arterias hipofisiaria superior e inferior. La arteria hipofisiaria es rama de la carótida interna y está inervada en su parte anterior por fibras simpáticas que acompañan a las arterias. Esta era la charla del día de hoy. Muchas gracias y espero les haya gustado.